Nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 31, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la Biblia: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Pueden tomar asiento. Y acá en Isaías podemos nosotros ver diferentes ayes. Ayes es algo que Dios está diciendo: hey, no hagas eso. Hey, tienes que detenerte. Es una alarma. Es cuando alguien está a punto de caer en un precipicio, cuando alguien está a punto de tocar algo que no tiene que tocar, cuando uno de nuestros hijos está a punto de meter sus dedos donde no los tiene que meter, y el papá viene, la mamá viene gritando, diciendo: no lo hagas, no metas ahí tu mano, no des un paso más, cuidado. Es una alarma de parte de la mamá, del papá. Y quizás a nosotros nos haya sucedido que alguien nos haya tenido que gritar, o que nos haya tenido que decir: ay de los que descienden a Egipto. Hace años recuerdo que estábamos caminando en unas cuevas, en unas grutas, y nos habíamos separado del grupo, y cuando nuestro guía nos encontró, nos gritó: deténganse, deténganse. Y lo que sucedía era que enfrente de nosotros había un hoyo que yo creo llegaba a China, ese hoyo. Y el guía, enojado con nosotros, gritándonos: ¿por qué? Porque un paso más hubiéramos dado dentro de ese lugar, hubiéramos muerto. No hay duda que hubiéramos muerto. Dios dice, aquí encontramos un ay. Dios dice: ay de aquellos que descienden a Egipto. Aquí hay una palabra interesante, es la palabra descender. La palabra descender significa que cuando nosotros estamos en un lugar alto, y de ese lugar alto tenemos varios beneficios. Como la batalla de Puebla, se peleó en un lugar alto y les ganamos, ¿verdad?, a los que estaban en los lugares bajos. Pero un lugar alto nos habla acerca de bendición. Un lugar alto nos habla acerca de beneficios. Un lugar alto es un lugar en donde podemos ver al enemigo, podemos ver nuestra posición, podemos ver, quizás si queremos ir hacia un lugar, no estamos en el valle, estamos en un lugar alto, y podemos tomar ciertas decisiones para ir hacia donde queremos ir. Pero dice Dios: hay de que si tú estás en un lugar alto, empiezas a bajar. Y mucho peor si empiezas a bajar hacia Egipto. Recordamos que Jerusalén está en un lugar alto, está en las montañas. Egipto está allá en las llanuras del Nilo, en un lugar bajo, y aparte está hacia el suroeste de Jerusalén. Y dice la Biblia: hey, no hagas esto. Ay, si tú desciendes a Egipto, pero dice: por ayuda. Y aquí voy a mencionar una primer pregunta: ¿a dónde vas por ayuda? ¿A quién acudes por ayuda? Cuando la Biblia dice: hay de los que bajan y descienden hacia Egipto
por ayuda. De Egipto hemos nosotros salido. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Ellos habían dejado ese lugar de oprobio, ese lugar de esclavitud. Y Egipto representa esclavitud, Egipto representa pecado, Egipto representa el mundo en donde nosotros estábamos. Un lugar de miseria, un lugar de dolor, un lugar en donde nuestras decisiones no tenían mucho campo, mucho lugar, porque estábamos esclavizados en Egipto. Pero a través de Moisés ellos fueron libertados y fueron llevados a la tierra prometida. Y aún así dice la Biblia: ay, cristiano de ti, que cuando tienes problemas y cuando tienes dificultades, tomas primero un rumbo, y el rumbo es regresar hacia atrás, hacia Egipto, buscando ayuda. La ayuda que puedas encontrar en Egipto, cuando tú estabas ahí, recuerda, no era mucha ayuda. Allá en Egipto había dolor, allá en Egipto habían cadenas, allá en Egipto no había buena comida, allá en Egipto no tenías libertad. Y allá en Egipto es cuando a veces nosotros queremos regresar. Nos llegamos a desesperar y nos olvidamos de Dios y comenzamos a ver cómo era antes de que nosotros nos acercáramos a Dios. Y malamente yo creo que empezamos a decir: wow, allá en Egipto había cebollas, como dice la Biblia, allá en Egipto había esto y aquello, y cómo lo extrañamos lo que había allá. Y sí, había ciertas cosas, pero se nos olvida que había esclavitud. Sí, había comida, pero se nos olvida que había oprobio. Sí, había, quizás podíamos ir ahí al río, pero no era porque queríamos, sino nos llevaban porque teníamos que quizás ir al río para obtener quizás los papiros que habían, o el bambú que se ponía, o el arroz que se sembraba, o las cosas que se tenían que sacar de ahí para llevar el agua y trabajar y formar todas estas pirámides que en el tiempo de los egipcios y el pueblo de Israel trabajó arduamente. No se nos olvide de dónde nosotros hemos salido, pero la dirección y el rumbo, Dios dice: ay, y cuidado de los que descienden a Egipto. Ve lo que dice Salmos capítulo 33 en el versículo 16. Salmos capítulo 33 en el versículo 16 dice aquí, versículo 16 al 22. Salmo 33, 16 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Dios está diciendo: soy yo quien yo te puedo ayudar. No es por ser rey que te salvas, y por el valiente por su mucha fuerza. Versículo 17: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y dice la Biblia: he aquí que Dios está viendo a aquellos que le temen. Aquellos, los que ponen en Dios su esperanza, sobre ellos está la misericordia de Dios. Versículo 19: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dice aquí: si vas a buscar ayuda, ve a Dios. Si vas a buscar a alguien que te defienda, ve a Dios. Y Dios últimamente es nuestro escudo, es quien nos defiende, es aquel que podemos nosotros poner nuestra confianza. Versículo 21: por tanto en Él se alegrará nuestro corazón. Y en varios de estos temas o preguntas, tenemos 3 preguntas en Isaías 31, pero en varias de estas preguntas la respuesta está en el versículo 21. Dice:
en Él se alegrará nuestro corazón. Cuando regresamos a Egipto, quizás podamos encontrar cierto tipo de ayuda, pero va a ser una ayuda que no va a traer satisfacción, una ayuda que no va a traer alegría. Pero dice el versículo 21, en Él se alegrará nuestro corazón. Cuando vamos a la persona correcta, cuando acudimos a Dios y nos damos cuenta que Él me iba a dar a mí la ayuda que yo necesitaba, exactamente lo que yo necesitaba, lo encuentro en Dios. Dice la Biblia, en Él se alegrará nuestro corazón. Ahorita cantamos una estrofa y decía, cuando estábamos cantando Sublime Gracia, y una estrofa decía que aquel que en Dios, ¿cómo iba? Nos alegraremos en Él, algo así. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en la persona correcta, ahí viene nuestra alegría. Cuando ponemos nuestra confianza en alguien que quizás no sabemos si nos va a ayudar. Cuando vamos y hacemos algo chueco y le damos la mordida y decimos, ay, espero que este abogado, ¿verdad? Espero que este poli sí me ayude. Espero que ahora sí el maestro me dé me dé el 10. No es un contentamiento genuino. No es una alegría genuina. Aún hay desconfianza. Aún estamos pensando, ¿estaré haciendo bien o no? Y aún cuando nos dan lo que queríamos, muchas veces, la mayoría de las veces, no es que dice uno, yo me gané el 10. Dice uno, no, hice trampa y por eso me dieron el 10. Hice trampa y por eso no me metieron a la cárcel. Hice trampa y por eso sucedió esto, porque di la mordida y hice algo chueco. Y la misma conciencia nos delata. Pero cuando vamos a la persona correcta, hay alegría. Cuando sabemos que Dios es mi esperanza. Versículo 21, porque en su santo nombre hemos confiado, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Más adelantito en Salmo capítulo 40, en el versículo 16, dice acá, Salmo 40, 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Hay mucha gente que está buscando más gozo. Hay mucha gente que está buscando felicidad. Y en busca de esa felicidad dicen, el dinero me da felicidad. Se desvían por la brillantez del dinero y Dios dice, hey, yo soy tu gozo, hey, yo soy tu alegría y tu felicidad, sígueme y yo te puedo ayudar. Pero en esa búsqueda de felicidad, cuando no tenemos a Dios, decimos, ¿en dónde más puedo encontrar alegría, gozo, felicidad? Y el mundo dice, mira, es bien sencillo, en el dinero, en las riquezas. Y entonces me desvío porque digo, las riquezas y el dinero, todo esto me puede dar seguramente felicidad. Y es una trampa, porque entre más dinero quiero, más trabajo tengo, y entre más trabajo tengo, menos la paso con la familia. Empiezo a perderme de las cosas importantes de la vida. Y es todo un ciclo. Y digo, ahora ya no tengo dinero, necesito algo más. Y me endeudo, y me endeudo, y me endeudo. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y Dios dice, hey, me quedé acá esperándote. Yo te podía dar gozo, yo te podía dar alegría, yo te podía dar felicidad. Dice la Biblia, gócense todos los que te buscan. Cuando nosotros encontramos a Dios, en Él está esa verdadera felicidad y verdadero gozo. Versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dice, mi ayuda. Ay de los que descienden a Egipto
para buscar ayuda allá en Egipto. Pero dice Dios, yo soy tu ayuda. Yo te puedo ayudar. No hay nadie más. Yo te puedo ayudar. Vean lo que dice Salmos capítulo 60 en el versículo 11. Salmos capítulo 60, versículo 11, dice acá, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. De tal manera que lo que debemos de recordar en esta noche, en que no debemos de cambiar el rumbo que yo tengo. Si las cosas se ponen difíciles, sigue adelante. Si me estoy tambaleando, sigue adelante. Si el mundo te empieza a jalar, no des vuelta atrás, sigue adelante. Si las cosas, verdad, viene a quizás un problema financiero, sigue adelante. Quizás viene un problema en tu matrimonio, sigue adelante. Quizás viene un problema de salud, sigue adelante. No retrocedas, no empieces a dar pasos hacia atrás, pero tampoco empieces a girar y que tu rumbo sea en Egipto y digas, allá en Egipto, allá en el mundo, yo voy a encontrar ayuda. Ve y habla con Dios. Dile al Señor, Señor, yo necesito realmente tu ayuda. Yo no sé qué hacer en esta situación. Yo no sé cómo debo yo, qué decisiones necesito tomar. Y en ocasiones Dios dice, ok, ¿por qué no vas a la Biblia y ve a la Biblia? Y cuando comienzas a leer la Biblia, yo creo que Dios empieza a decirnos, mira, tenías esta duda y Dios nos la responde. O no sabemos qué hacer, venimos a la iglesia y Dios nos responde. O comenzamos a orar porque no tenemos paz, andamos, voy para allá o sigo a Dios, voy por allá, obedezco su palabra, voy para allá y hago trampa o hago lo correcto y a ver qué pasa. En estas decisiones, cuando no estamos acostumbrados, vamos a regresar a Egipto y hacer lo incorrecto. Pero para aquel que se da cuenta que cada vez que yo confío en Dios, cada vez que hago lo correcto, sigo su palabra, obedezco su ley, y en ocasiones no va a ser fácil, pero aquel que está acostumbrado dice, ok, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Ok, Señor, dice la Biblia que debo de amar a mi esposa, lo voy a hacer, está bien. Dice la Biblia que tengo que orar, lo voy a seguir haciendo. Dice la Biblia que tengo que ser honesto, lo voy a seguir haciendo. Dice la Biblia que debo de dejar de mentir, ok, voy a dejar la mentira. Dice la Biblia que debo de ser fiel a Dios y fiel a mi familia y fiel a mi esposa, ok, Señor, lo voy a hacer. Y entonces cuando seguimos a Él, hay alegría, hay contentamiento, hay gozo. Dios dice, yo voy a estar contigo. Y aquel que está acostumbrado a hacer lo correcto, a veces no la tiene que pensar mucho, de decir, ok, voy a seguir adelante. Me va a costar mi trabajo a lo mejor, me va a costar ciertas cosas, me va a costar cosas que las tengo agarradas, pero voy a seguir obedeciendo al Señor porque en Él está mi ayuda. Regresando a Isaías capítulo 31, dice, ¿por qué desciendes a Egipto? Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y luego dice, y confían en caballos. La segunda pregunta que quiero mencionar aquí, ¿en quién estás confiando? ¿En quién pones tu confianza? Caballos, leímos ahí en Salmos capítulo 30, dice, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Un caballo es fuerte, pero dice la Biblia, un caballo no es sabio. Un caballo solamente es fuerte, pero un caballo no es sabio. Confían en caballos y ponemos en ocasiones, no solamente nuestra dirección cambia y mi rumbo cambia, pero también decimos, aquí hay algo fuerte, un caballo que me puede ayudar. Versículo 3 dice, los egipcios hombres son
y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Dios dice, si tú vas a Egipto y confías en esos caballos tan fuertes, entonces Dios dice, mira, porque pusiste en un caballo tu confianza en vez de mí, vas a caer, vas a fracasar, no vas a poder. ¿Y cuántas veces regresamos y ponemos en algo nuestra confianza y no vamos a poder? Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Aquí hay una historia que es necesario leerla completamente para ver todo lo que hay en ella, pero vamos a leer solamente algunos versículos. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Después el rey de Asiria, que era Sennacherib, envió contra el rey Ezequías al Tartán y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Estaba hablando con el hermano David acerca de este acueducto y los estanques y los túneles que Ezequías había aún hecho, que van desde afuera de la ciudad, pasan el muro, entran y traían las aguas de afuera hacia adentro, hacia Jerusalén. Yo le estaba preguntando a David, oye David, ¿cómo es que sabes tanto de estas cosas? Y me explicó que durante el tiempo que estaba ahí, en el jardín de la tumba, donde fue el lugar donde fue enterrado el Señor Jesús, le preguntaron a él, hey, ¿dónde vives? ¿Qué haces? Y él les explicó un poquito y le dijeron, hey, ¿puedes ayudarnos? Porque tú sabes ruso y hay muchos de Rusia y no tenemos a alguien que les pueda dar una historia de la ciudad y de la tumba y todo esto. Y David, el hermano pastor David, terminó siendo guía del jardín de la tumba. Por eso sabes un poquito más que yo, pero bueno. Es increíble lo que hizo Ezequías con estos estanques y los túneles y la sabiduría que Dios le había dado a él, a Ezequías. Pero vean más adelante, dice versículo 18, llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escritor, y Joa, hijo de Asaf, canciller, y les dijo el Rabsacés, el representante del rey Sennacherib, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Lo que ellos querían hacer e hicieron con toda la conversación que tuvieron era que el Rabsacés les decía, ustedes no pueden confiar en su rey, ustedes no pueden confiar en su Dios, el Dios que ustedes tienen no los puede ayudar. Y él vino con muchas pruebas. Él les dijo, hubo varios dioses que no ayudaron a todos estos pueblos y nuestro gran rey siempre ha salido vencedor, y ahora contra ustedes va a ser bien fácil y sencillo. Y en ocasiones así va a venir algo o alguien y nos va a decir, mira, tengo pruebas de que Dios no te ayuda, no te puede ayudar, no puedes confiar en Él, tienes que confiar en el hombre y en nosotros y en la tecnología y aún en la medicina. Y no estoy diciendo que no hay que tomar medicina, pero yo creo que siempre primero hay que confiar en Dios, amén. Señor, dale sabiduría, ¿verdad? Para que este doctor me recete la medicina que yo necesito, porque necesitamos apoyarnos y confiar en Dios.
Versículo 22 dice: y si me dicen ustedes, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. ¿Saben qué hizo Ezequías? Ezequías, cuando comenzó su reinado y entendió quién era Dios, les dijo: no pueden ir a estos altares fuera de Jerusalén, desde Dan hasta Beerseba, y los quitó y dijo: no pueden confiar en estos altares, tienen que regresar y venir aquí al lugar principal y adorar en este lugar a Dios. Ellos aún en lo religioso estaban confiando en sus amuletos, estaban confiando en las cosas que tenían en esos altares, que aunque parecía espiritual, se estaban olvidando de Dios y del templo donde en ese entonces la presencia de Dios era representada. Aun cuando ponemos nuestras cosas y lo podemos poner en algo entre comillas espiritual, Dios dice: deja de confiar en eso. ¿Cuántas veces en ocasiones, en vez de orar y confiar en Dios, antes quizás teníamos algo en lo que confiábamos en vez de confiar en Dios? Oh, pero esto es espiritual. Oh, pero esto me lo trajeron agua del río Jordán. ¿Cómo que no va a ser bendita? Y venden el agua del río Jordán para que nos ayude en nuestra vida. Pasamos por aquí, por atrás, por el río, y el hermano, el pastor David, dice: wow, he encontrado un río más sucio que el río Jordán, que está aquí atrás. Hey, deberíamos estar orgullosos, amén. Pero el río Jordán, las aguas son turbias, no es un agua cristalina como la de Orizaba. Amén. Es aguas turbias, y por eso Naamán dice: ¿quieren que me bauticen en este cochino río? No, allá donde yo soy hay aguas cristalinas. Y entonces confiamos en el agua del río. Mi mamá hace años, antes de que fuéramos cristianos, tenía la espina de la corona. Ahí la teníamos y la veíamos, diríamos: ¿habrá estado ahí habrá sido parte de la corona? Y confían en la espina, confían en el agua bendita, confían en todos estos amuletos en vez de confiar en Dios. Oh, que no pases por debajo de la escalera porque te va a ir mal. Oh, que el gato negro, que va a pasar esto. Oh, y tantas cosas. Estamos o confiando o teniendo temor, en vez de decir: voy a poner en Dios mi confianza. Vean lo que dice versículo 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y eso estaba en lo correcto, porque el hombre no nos puede librar de la mano del enemigo. Versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová. Qué interesante que este Rabsacés, representante del rey Sennacherib, venía y con tanta elocuencia decía: no confíen en este rey. ¿Cómo sabía la historia de Israel? Ezequías ha quitado esos lugares altos. Ezequías les dice que confíen en Jehová, no lo hagan. Y Ezequías era un buen pastor. Ezequías decía: confíen en Jehová. Ezequías decía: no pierdan su vista de Dios. Hay que confiar en Dios. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Al final, 185,000 de los de Sennacherib murieron porque confiaron en Jehová. Dice la Biblia,
Bueno, vamos a ir adelante. A Isaías, vamos a regresar con la tercera pregunta. La primera, ¿a dónde vas por ayuda? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu rumbo? La segunda, ¿en quién confías? ¿En qué cosa? Quizás es algo fuerte, es algo que dices, esto me ayuda porque me ayuda. Y tercero, dice acá, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos. Entre más, mucho mejor. Número 3, ¿en quién está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? Que ponemos nuestra esperanza en algo. Dice, porque son muchos, y también los jinetes son muchos, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Segundo de Reyes, capítulo 18. Vamos a regresar un poquito a Segundo de Reyes, capítulo 18. En el versículo 1 dice la Biblia, Segundo de Reyes 18:1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Versículo 2, cuando comenzó a reinar, era de 25 años. Versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos que mencionó Sennacherib, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Esta serpiente, algo bueno que había hecho Moisés, lo tomaron y dijeron, wow, esta serpiente nos libró. Y empezaron a adorar la serpiente en vez de continuar adorando a Dios. Y a veces eso es nuestro problema, que cuando vemos que algo, entre comillas, espiritual resultó, ponemos más confianza al rito, a la tradición, al objeto que a Dios. Y Dios dice, no era la serpiente, perdieron ahí el significado, era poner los ojos, porque Dios es quien lo estaba mandando, y poniendo los ojos en las serpientes iban a ser sanados. Versículo siguiente dice, o en el mismo versículo, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Pregunta, ¿en quién está tu esperanza? Ahora, la principal esperanza que una persona debe de tener es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación. Puedo poner mi esperanza y decir, pues voy a poner mi esperanza en esta ramita y que me salve, pero ¿me podrá salvar? Vamos a ver a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ezequías dice aquí que puso su esperanza en Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vean lo que dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Por qué hermanos? Porque en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que los que, ¿qué dice? Mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que le han aceptado y recibido, y ahora Dios es nuestro Padre celestial. No todos son hijos de Dios, solamente aquellos que le han pedido a Cristo salvación. Entonces dice acá, tampoco queremos hermanos. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ahora todos nosotros somos hermanos.
Por eso en la iglesia se dice hermano, hermana, porque somos de un mismo Padre celestial. Entonces dice hermanos a los de Tesalónica, imagínense, eran gentiles, no eran judíos, ya eran gentiles, pero aún a los gentiles podemos ser hermanos. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen o los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros son los de afuera. Vean el versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Para con quién? Para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? La gente que aún no ha recibido a Cristo. No quiere decir que los de afuera se van a ir al infierno, amén, y que nosotros ya nada más nos vamos a ir al cielo, sino porque hemos creído en Él. Ahora tenemos un lugar de reunión. Por eso ahora estamos aquí adentro, iglesia, eclesia, un lugar apartados de los de afuera para reunirnos y adorar a Dios. Si adoramos a Dios, somos hermanos. Si somos hermanos, entonces no somos como los otros. Dice, versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, como los de afuera, que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no conocen a Dios, porque no han sido salvos, porque no le han pedido a Cristo salvación. Entonces, la principal fe, la más importante, es la que yo pueda poner de mi alma y decir, Dios, aquí estoy yo. Y en vez de confiar en un amuleto, en un ídolo, en otro Dios, en el libro que dice que voy a reencarnar, en este otro libro que dice el Corán que si me suicido voy directamente con las 72 vírgenes en un harén muy chido. No voy a poner en esto mi confianza. Voy a poner mi confianza en ti. Voy a darte mi vida y voy a creer en ti para que tú me salves. Voy a dejar de poner mi confianza aún en mis buenas obras, en mi iglesia, en mi religión, en todo lo demás. Voy a dejar de poner mi confianza y voy a poner mi confianza en ti y mi esperanza en ti. Y esa es la más grande esperanza que alguien pueda poner, la esperanza en el Dios vivo. Porque dice la Biblia, los otros no tienen ¿qué? Esperanza. De tal manera que el cristiano, si en algo tiene esperanza, es que si yo llego a morir, voy directamente con Dios, porque en Dios he puesto mi esperanza. Pero ¿en quién has puesto tu esperanza? ¿En quién confías? ¿A quién vas por ayuda? Si ya has puesto en Dios tu esperanza para tu salvación y vida eterna, ¿por qué entonces no puedo confiar en Él en situaciones difíciles? ¿Por qué no entonces cuando necesite de esa ayuda voy al mundo en vez de ir a Dios? Dios dice, si ya pusiste en mí tu esperanza, tu fe para vida eterna, pon también tu confianza, también clama por ayuda y yo te la puedo dar. Entonces, dice Dios, no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y ese es el evangelio, creer que Jesús ha muerto por nuestros pecados y ahora está a la diestra del Padre, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo yo puedo morir en Él? Morir en Él es cuando yo le he pedido a Él salvación. Cuando una persona muere con Cristo, Cristo está en él, entonces Dios dice, de la misma manera Dios traerá con Jesús a los que murieron con Jesús. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice los muertos bautistas resucitarán primero. Los muertos mormones resucitan primero. Los muertos católicos tampoco. Los muertos pentecostales tampoco. Los muertos que hicieron muchas buenas obras tampoco. Los muertos en Cristo. Entonces necesito tener a Cristo, pedirle a Cristo salvación. Porque si Cristo es mi Salvador y muero con Cristo, dice acá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De tal manera que Isaías dice: ay de los que regresan a Egipto buscando ayuda, tienen en carro sus confianza, tienen en ellos su esperanza, y aquí está Dios. Dios es quien me puede ayudar en cualquiera que sea mi necesidad. Lo único que tengo que hacer es acordarme, ir a Él, decirle: Señor, necesito tu ayuda. Y no, hermano, no nada más hay que buscar su ayuda cuando todo va extremadamente mal, porque creo que muchas veces cuando ya traté esto y esto y esto y esto y esto y todo se está cayendo y destruyendo, digo: wow, voy a pedirle a Dios que me ayude. El hermano Mario Córdoba me estaba platicando de cómo hace 2 años del terremoto, él estaba en un edificio como de 60 pisos, él estaba en el edificio, en el número piso 40 o 45. Estaba trabajando ahí de noche y empieza a moverse todo eso, y él estaba solo en ese piso. Y dice que no le dio tanto miedo, sí se puso a orar, pero dice que en las escaleras las personas de limpieza gritaban a Dios. Quizás en todo el año no se acordaron en Dios, seguramente, pero cuando vino este grande problemita que se podía caer todo ese edificio, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios, dijeron: oh Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, no hay que clamar a Dios cuando ya no hay opción, no, hay que todos los días hay que clamar a Dios y buscarle y pedir su consejo y pedir su ayuda, porque nos olvidamos de Él, tomamos las peores decisiones y al final, cuando ya estamos bien hundidos, buscamos a Dios, y no debería de ser así. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Ayúdanos con esta advertencia a no buscar el mundo, Egipto, lo que hay en este mundo,